Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, Luis Armando. Hasta 20 minutos, ¿verdad? ¿Usted? Hasta 20 minutos, muchas gracias. Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. México está avanzando, después de un tiempo largo, de un proceso de historias, de reformas estructurales presentadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que luego fueron modificadas y aprobadas por el Congreso de la Unión, y nuestro país sigue dando pasos firmes en este proceso de cambio con rumbo. Es cierto que ahora es plena responsabilidad del Ejecutivo Federal llevar a buen puerto a México, con la implementación de los cambios legales aprobados. Sin embargo, esa ejecución pronta y expedita sería impensable sin las principales herramientas de las que se dispone en cualquier gobierno para poder emprender la difícil tarea de generar bienestar y progreso para la población. Es importante mencionar que el fortalecimiento de las finanzas del Estado con estas reformas transformadoras está permitiendo desplegar un amplio número de políticas públicas democratizadoras de la productividad, que son un soporte determinante para nuestro crecimiento de largo plazo. Pese a ello, una vez más las circunstancias y la dinámica propia de los mercados internacionales nos han vuelto a recordar lo importante que es que sigamos avanzando en una menor dependencia de los ingresos petroleros y al mismo tiempo que debemos ser responsables tanto en la conducción de las finanzas públicas como en el mantenimiento de los estímulos contracíclicos, pues a pesar del empuje de nuestra economía, no podemos soslayar que el contexto internacional se ha desacelerado en algunos de los principales motores globales, como lo son Japón, la eurozona, inclusive la propia China. En este sentido, se debe ser responsable a la hora de reducir el déficit y hacerlo de manera gradual, como ya se propone, porque un desplome de este puede afectar negativamente y tener efectos recisivos. Este déficit generará demanda y será positivo por ser moderado y su financiamiento no presiona a los costos de crédito. Dicho de otro modo, en el dictamen que vamos a votar se ha plasmado con enorme responsabilidad la parte de la política hacendaria en materia de ingresos. Por eso fue necesario hacer los ajustes que redujeron la proyección de los ingresos totales para el 2015, de 4,6 billones, lo que significó una disminución de 8.2 miles de millones de pesos con respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Esto lo que significa es un cambio en la estimación del precio del petróleo, que pasaría de $81, como nos los mandaron los diputados, a $79, como lo está modificando la Cámara de Senadores. Con esto es preciso para actualizar el precio de la mezcla mexicana, dadas las recientes presiones y la volatilidad en los mercados. Debemos de señalar, por otra parte, que México sigue creciendo. El empleo tuvo un incremento mensual en septiembre de 156,000 personas, 0.9 mayor el incremento mensual, y ha sido el incremento mayor desde el mes de octubre del 2007. En el sector automotriz, entre enero y septiembre se ensamblaron más de 2 millones de unidades, la mayor producción para este periodo en la historia de este indicador. Asimismo, durante septiembre, las ventas al público de la industria automotriz tuvieron un crecimiento anual de 13.7%, el segundo mayor desde abril del 2013. Además, como ya se sabe, el Producto Interno Bruto de nuestro país en el segundo trimestre se expandió conforme a las cifras del INEGI a una tasa de 1% trimestral. Esto es una tasa del 4.2 anualizada en el segundo trimestre, a pesar de una muy pequeña desaceleración en el mes de agosto. Ha sido el crecimiento positivo en 1.3, con una variación anual. No es ocioso mencionar que hoy, debido a estas mejores señales económicas en el vecino país del norte, la Reserva Federal, su Banco Central, decidió concluir su tercera fase de estímulos monetarios. No es coincidencia que la exportación mexicana de mercancías en septiembre aumentara en un 9.2% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras del propio INEGI. El crecimiento anual mayor de 11.6 en las exportaciones no petroleras,
que tuvieron además incrementos anuales de 14.4% en las dirigidas a Estados Unidos. El entorno positivo de nuestro principal socio comercial hace que sin duda el dictamen de la Ley de Ingresos sea más que congruente, con el compromiso de seguir impulsando desde el interior el crecimiento económico en un marco de consolidación de la responsabilidad fiscal. Gracias a ello, tendremos una reducción del déficit público respecto al de este año y el nivel de deuda sigue manteniéndose en niveles muy manejables y ventajosos, sobre todo en su comparación con los indicadores de endeudamiento de los países desarrollados. El Banco de México prevé que la inflación se mantenga dentro de su rango objetivo del 2014. Y en este contexto, el déficit fiscal que se propone para el año 2015 es del 1% del PIB. En este sentido, podemos tener la tranquilidad que la trayectoria del déficit es congruente con lo planeado al inicio de la administración y que hacia finales de este sexenio regresará a niveles cercanos a 0%, como se tiene planeado. Además, por primera vez en el 2015 entrarán en vigor algunas de las medidas de responsabilidad hacendaria. Por primera vez está en vigor el tope al crecimiento del gasto corriente estructural. Incluso con ello, el gasto de inversión se mantendrá en niveles históricamente altos y nuevas herramientas de transparencia que darán a los contribuyentes certidumbre en la que estará ejerciéndose los recursos que ejercerá el gobierno federal. Compañeras y compañeros senadores, en el Partido Verde confiamos en la eficacia de la ejecución de la Ley de Ingresos que estamos por aprobar, para que de la mano con el presupuesto de egresos de la Federación, que será después aprobado por los diputados, el crecimiento se acelere aún más en años por venir. La Ley de Ingresos desde 2015 impulsará el mercado interno y seguirá favoreciendo la generación de empleos, además de que permitirá enfrentar un complejo escenario internacional con una enorme responsabilidad por parte del gobierno mexicano. La Ley de Ingresos da, pues, congruencia, responsabilidad y rumbo a nuestras finanzas públicas, sin impactar más en el bolsillo de los contribuyentes. Como resultado de esta estabilidad y certidumbre, permitirán que México se siga transformando, se desarrolle y crezca. Por eso en el Partido Verde damos cuenta de que nuestro voto será a favor de este dictamen, porque es una medida congruente, porque es una medida responsable. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Luis Armando Melgar.